Hola a todos, yo soy Montserrat Lima de la Cruz, del grupo número 19 de Cálculo Integral. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y sobre todo muy bueno para la cultura general. Vamos a explorar la vida de Bernhard Riemann, un genio alemán que en tan solo 10 años de carrera científica cambió para siempre las matemáticas y la física. A diferencia de otros científicos, Riemann no veía las matemáticas como piezas separadas o algo aislado. Para él, la aritmética, el cálculo y la geometría eran herramientas para cumplir un solo objetivo: comprender el funcionamiento del universo, de la vida. Sus ideas fueron tan revolucionarias que hoy son la base de la teoría de la relatividad de Einstein y de cómo entendemos el espacio y tiempo. Así que sin más que decir, iniciemos con el video. George Friedrich Bernhard Riemann nació el 17 de septiembre de 1826 en Breslau, en el antiguo Reino de Hannover. Su vida no fue fácil. Era hijo de un pastor luterano y creció en una familia con graves carencias económicas. Esta falta de alimentación y cuidados médicos adecuados marcó su salud frágil y tristemente fue la causa de su muerte prematura a los 39 años. Pero no nos adelantemos. Desde niño mostró un talento innato para los números, algo muy importante. Aunque entró a la Universidad de Gotinga para estudiar teología y seguir los pasos de su padre, la vocación matemática se impuso tras asistir a las clases del gran Carl Friedrich Gauss. Más tarde, en Berlín, se nutrió de mentes como Dirichlet y Jacobi, antes de regresar a Gotinga para revolucionar el mundo con su tesis doctoral en 1851. Bueno, pero ¿esto por qué fue tan importante? ¿Por qué él fue tan importante? Bueno, entrando ahora en el tema que nos ocupa, el cálculo integral, en 1854, Riemann completó una investigación fundamental, donde definió lo que hoy conocemos universalmente como la integral de Riemann. Antes de él, el cálculo ya existía, pero Riemann creó herramientas nuevas para ampliar sus alcances. Para Riemann, el concepto central de toda su matemática era la función, la cual entendía esencialmente como una deformación aplicada a una superficie o curva. Él usó el cálculo de variable compleja para crear las superficies de Riemann, una herramienta que permitía visualizar funciones muy complejas como si fueran simples objetos geométricos. Lo fascinante de esto es que Riemann derivó la topología, el estudio de las propiedades que no cambian al deformar un objeto, directamente desde el cálculo. Es muy interesante, ¿no creen? Pero eso no es lo único que hizo. Él hizo muchísimas más cosas, a pesar de su corto tiempo. En 1854, en su famosa tesis de habilitación, Riemann planteó una pregunta que parecía sencilla. ¿Cómo sabemos que la Tierra es redonda sin salir de ella? Él demostró que es posible determinar la curvatura de una superficie actuando localmente, desde dentro de ella. Aquí introdujo el concepto de variedad diferencial y geodésicas, que son los caminos más cortos entre dos puntos. Riemann propuso que nuestro universo es una variedad de 3 dimensiones y que la luz no viaja necesariamente en línea recta, sino siguiendo la curvatura del espacio. Esta idea rompió con la física de Newton, algo muy interesante, y estableció que la geometría del universo es parte esencial de la explicación de los fenómenos físicos que pasan en el mundo, en el planeta. Bueno, ¿y creerán que esto es todo? Aún no, aún falta mucho más. Ahora entremos en la parte de la aritmética, la hipótesis de Riemann y los números primos. Aunque parece que el cálculo y la geometría están lejos de los números simples, Riemann encontró el puente, encontró la forma de llegar de uno al otro. Vio que no era algo completamente separado, sino se podían unir. En 1859, a solo 5 años de su anterior hallazgo, retomó una fórmula del matemático Leonhard Euler y la transformó en una función de variable compleja, la función zeta de Riemann. Así se le llamó. Planteó que el comportamiento de esta función da información crucial sobre cómo se distribuyen los números primos. Esto dio origen a la hipótesis de Riemann, considerada hoy el problema no resuelto más importante de la aritmética. Es impresionante ver cómo conectó el análisis matemático más avanzado de esa época y también de ahora con la esencia misma de los números naturales,
algo que en ese momento era completamente inimaginable. Ahora tal vez estén pensando que hizo muchas cosas y muy importantes para las matemáticas, sobre todo para el cálculo integral. Pero, ¿saben quiénes le enseñaron ciertos temas? ¿Quiénes le enseñaron a aprender? Bueno, el legado de Riemann va mucho más allá de los números primos. En su tesis doctoral, anteriormente mencionada, en 1851, bajo la tutela del legendario Carl Friedrich Gauss, Riemann no solo resolvió problemas, sino inventó la topología moderna. Él propuso que en matemáticas a veces lo más importante no es la medida exacta. Además de Gauss, quien elogió su originalidad, Riemann fue profundamente influenciado por Peter Dirichlet, en Berlín. Fue de Dirichlet de quien aprendió la importancia del rigor conceptual sobre el concepto cálculo. Juntos, estos mentores lo ayudaron a desarrollar la teoría de las funciones abelianas en 1857, un trabajo que fue aclamado por los matemáticos más brillantes de toda Europa. Y también para complementar lo que anteriormente se comentó, en el campo de la geometría, Riemann nos regaló el concepto de variedad diferencial. Imaginen que pueden estudiar la forma de cualquier objeto, sin importar cuántas dimensiones tenga, simplemente usando cartas o pequeños mapas locales. Gracias a esto, hoy podemos hablar de geodésicas, que son las trayectorias más cortas en un espacio curvo, es decir, la forma en que la luz realmente viaja a través del cosmos. Si pueden ver, muchos de sus hallazgos fueron conforme al universo, al planeta, a la vida. Él fue una persona tan importante, tan inteligente, que no solo se concentró en las matemáticas, fue más allá hasta dominar el universo. Bueno, como tal, esta es una síntesis del libro de Riemann. Pero al terminar este recorrido por la vida de Bernhard Riemann, uno no puede evitar quedarse con una sensación de asombro. A veces, en nuestras clases de cálculo, nos perdemos entre fórmulas, límites y reglas de integración, viendo a la integral de Riemann simplemente como un proceso para calcular el área bajo la curva, pero al profundizar en su historia, te das cuenta de que para él el cálculo no era un fin, sino un lenguaje para describir la libertad de la naturaleza. Lo que hace a Riemann tan fundamental para el cálculo integral no es solo la precisión de su método, sino su capacidad de ver más allá de las matemáticas. Él entendió que las funciones podían deformar el espacio y que el cálculo era la herramienta perfecta para medir estas transformaciones. Nos enseñó que las matemáticas no son piezas aisladas. La misma mente que definía una integral con tanto rigor estaba pensando al mismo tiempo en cómo se curva el universo o en el misterio oculto de los números primos. Eran tantas cosas que nos hace ver lo inteligente que era. Es inspirador pensar que un hombre con una salud tan frágil y una vida marcada por escasez fue capaz de construir un legado tan robusto que, un siglo después, serviría para que Einstein explicara la gravedad. Riemann nos dejó una lección muy valiosa. El cálculo no se trata solo de resolver ejercicios en un cuaderno, se trata de desarrollar la visión necesaria para entender la arquitectura invisible de todo lo que nos rodea. Su vida fue breve, pero su forma de entender el infinito cambió nuestra realidad para siempre. Bueno, es hora de despedirnos. Sé que no se habló tanto o tan concreto sobre su vida, pero tantos hallazgos que hizo en las matemáticas que 10 minutos son muy pocos. Espero les haya gustado el video y también puedan seguir aprendiendo más sobre cálculo integral y la vida de estas personas.